Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio de hoy titulado Solid State Sources of Non-Classical Light por Juan Carlos Loredo. Él realizó su pregrado en nuestra universidad, realizó su doctorado en la Universidad de Queensland en Australia, realizó un primer postdoc en el Centro para Nanociencia y Nanotecnología y actualmente está realizando otro postdoc en la Universidad de Viena y pertenece al grupo de información y computación cuántica de Philip Walther. Ha recibido el premio Marie Curie Postdoctoral Fellow entre los años 2017 y 2019. Bienvenido al ponente y podemos comenzar el coloquio. Excelente. A ver, voy a cambiar unas configuraciones acá y comienzo con ustedes. Ya, excepto que... Muy bien. Si me escuchan bien. Entonces, para comenzar, por supuesto, quiero agradecer a Hernán y a Mauricio por la invitación. Es la primera vez que participo en uno de los coloquios de física de la Católica, de la PUC. Por supuesto, es particularmente grato para mí porque en esta universidad es donde hice el pregrado. Bien, entonces, mi nombre otra vez es Juan Loredo y hoy les voy a hablar acerca de cómo generar luz no clásica o luz cuántica utilizando sistemas de estado sólido. Y un resumen general, conceptual de todo lo que voy a hablar hoy es esta imagen que se ve en el background, donde se puede ver un material de estado sólido, en este caso átomos semiconductores, que están organizados de tal manera que funcionan como emisores de luz, que puede ser, de acuerdo a lo que configures en tu experimento, una sola partícula de luz a la vez, o puede ser una superposición cuántica, o por hacer uso del lenguaje puede ser al mismo tiempo una partícula o dos partículas, o inclusive nada o vacío desde el punto de vista cuántico. Bien, sigamos. Excelente. Voy a transformar esto a un puntero láser. Entonces, en los últimos 3 años, en los pasados 3 años estuve trabajando en Francia, en el Centro para Nanociencia y Nanotecnología. Ahí se ve la imagen en la parte superior. Y muy recientemente he llegado a Viena, inclusive con toda esta pandemia, ya voy 2 meses instalado acá. Estoy haciendo un trabajo postdoctoral desde hace 2 meses. Para resumir y explicarles en qué trabajamos, les puedo decir que en lo que trabajamos es en experimentos de óptica cuántica con átomos artificiales. Y lo que utilizamos para estudiar estos son fuentes de fotones individuales, que se ven algo así como en la parte izquierda de su pantalla, donde estos emisores de fotones individuales son átomos artificiales que están dentro de cavidades. Y estas cavidades y estos dispositivos son capaces de emitir una sola partícula de luz a la vez. Normalmente estos dispositivos tienen una dimensión de más o menos decenas de micrómetros, entonces es posible encajar decenas de esos en un chip, como se ve acá, cuyo tamaño es más o menos del tamaño de un dedo, y se puede poner 10 de esas, 20 o algo así de esas fuentes. Inclusive se puede imprimir conexiones eléctricas y uno puede controlar las propiedades de la luz emitida. Pero ¿por qué utilizamos esto? Es porque tenemos interés en encontrar aplicaciones en estas tecnologías cuánticas de la segunda revolución cuántica, por llamarla así. Como por ejemplo, encontrar aplicaciones en cómo distribuir llaves o contraseñas para que agentes remotos puedan comunicarse de forma segura entre sí, donde la seguridad del protocolo está protegida por las leyes de la mecánica cuántica, o también fabricar aparatos que puedan medir cantidades con una precisión que va más allá de las capacidades de los instrumentos convencionales, o también simular algunos fenómenos, como por ejemplo en química cuántica, que son normalmente
es algo impráctico de simular en una computadora convencional porque la complejidad escala demasiado rápido y tiene aplicaciones, por ejemplo, en el descubrimiento de nuevos fármacos. O inclusive el santo grial de las tecnologías cuánticas, que es un día construir un computador, un aparato que procesa información explotando las leyes de la física cuántica. Y en esta línea, de hecho, en los últimos años hay bastante progreso porque ya empiezan a haber pequeños computadores cuánticos basados en diferentes sistemas, sean iones o circuitos superconductores o inclusive luz. Bien. Ahora, si es que utilizas luz para estas aplicaciones, lo que necesitas es luz que tenga estas propiedades, que sean fotones individuales, que se emita una sola partícula de luz a la vez, no un montón de forma desorganizada, sino una sola a la vez, o que también pueden ser varias partículas, pero con propiedades entrelazadas, que tengan este entrelazamiento cuántico entre sus grados de libertad, o de repente luz que, si no son partículas individuales, pueden ser luz, bright beams, pueden ser luz fuerte con alguna de sus propiedades de tal manera que tenga ruido muy reducido en comparación a devices, aparatos convencionales. O también lo que quisiera introducir en esta charla es de que hay ahora un nuevo tipo de luz que es emitida en superposiciones de número de fotones. Y esta clase de luz ha sido creada apenas el año pasado y les voy a hablar un poco más de esto. Bien, entonces la charla va a ir, primero les voy a hablar de qué es un quantum dot y cómo ellos funcionan como átomos artificiales. Luego les explico cómo podemos utilizarlos para conseguir superposiciones cuánticas de número de fotones y luego les hablo de las aplicaciones de esta luz. Ok, bien. ¿Qué es un quantum dot primero? Un quantum dot es básicamente un cristal semiconductor de unas dimensiones de más o menos unas decenas de nanómetros en su dimensión más larga y normalmente es un semiconductor que está encajado, está dentro de otro semiconductor con un bandgap más grande y dado el tamaño nanométrico de este aparato, en este sistema uno puede encontrar confinamiento cuántico. Y lo que eso hace es que, bueno, los estados de los electrones en este aparato puedan tener valores discretizados y por lo tanto puedan emitir una sola partícula de luz a la vez. Normalmente, por más que la eficiencia natural de dispositivos de este tipo sea muy alta, uno tiene un problema. El problema es coleccionar esa luz que es emitida de forma eficiente. Entonces, una forma de solucionar este problema es utilizando electrodinámica cuántica de cavidades. Entonces, lo que uno hace es introduce este átomo o este átomo artificial en una cavidad, de tal manera que uno forza al átomo a emitir luz en los modos de la cavidad. Entonces, más o menos un aparato se ve así. Tú tienes un átomo que está dentro de un montón de espejos, por ejemplo, que forman la cavidad. Y en este caso, ese átomo artificial va a ser el quantum dot que les describí antes. Entonces, voy a pasar unos minutos explicándoles cómo se fabrica estos aparatos. Y todo empieza en la sala blanca con estas máquinas, estas Molecular Beam Epitaxy Machines, que lo que son cámaras que están mantenidas a vacíos muy altos y lo que tienen dentro son materiales puros semiconductores que son evaporados y direccionados a una parte central, donde en esta parte central uno puede crecer estos materiales semiconductores, una capa atómica a la vez inclusive, todas unas sobre otras, una sobre la otra, ¿no? Todas crecen a lo largo de una sola dirección, por eso se llama epitaxi, un solo eje. Con este método uno puede crecer, por ejemplo, estas estructuras que eventualmente van a ser un espejo, van a ser lo que estos son layers con un material, con un índice de refracción alternante y eso hace que a través de interferencia destructiva
la luz pueda rebotar y pueda reflejarse con un alto grado de reflectividad dentro de ellos. Uno, después de crecer, digamos, la parte inferior de estos layers que ven acá, puede crecer los quantum dots que aparecen aleatoriamente sobre esta superficie, y el siguiente paso es crecer otra vez una serie de layers encima para terminar con una estructura de este tipo. Lo que uno hace después es poner un polímero encima que te va a permitir que tú puedas exponer este polímero a luz verde, por ejemplo, y puedas de esa manera definir patrones de tal manera que después tú puedas limpiar todo, digamos, es hacer etching de todo este material y te puedas quedar solamente con las partes donde has definido un patrón. Lo que uno hace para lograr eso es, por ejemplo, tú tienes tu muestra, la pones debajo de un microscopio, ¿no? Y empiezas a buscar, excitas la muestra con un láser, digamos, de 850 nanómetros. Y lo que haces después es empiezas a buscar a lo largo de toda la muestra dónde están los quantum dots. No sabes dónde están los quantum dots, han crecido de forma aleatoria. Y una vez que los encuentras, has mapeado toda esta muestra, lo que puedes hacer es, entonces luego mandas otro láser de otro color que lo que va a hacer es cambiar las propiedades químicas del polímero, y entonces vas a empezar a definir zonas donde después puedes limpiar todo eso y a través de etching quedarte solamente con la estructura que tú has definido. Y normalmente el tipo de estructuras que se hace hasta ahora se ve de esta manera, ¿no? No son solo micropilares aislados, sino son estructuras más complejas que lo que te permite es estar conectado a cada vez otras estructuras que son más grandes, donde realmente uno puede venir macroscópicamente con un cable, hacer una conexión y así definir un contacto eléctrico para poder controlar el campo eléctrico alrededor del quantum dot. Eso es importante para nosotros porque eso te permite poder modificar la energía de la emisión de los fotones. Muy bien, una vez que hemos fabricado las muestras, el siguiente paso para nosotros es salir de la sala blanca e ir a tu laboratorio óptico y empezar a instalar las muestras en tu experimento, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, llevamos la muestra y la ponemos dentro de una cámara también, que vamos a mantener a vacío, pero es mucho más pequeña que la cámara a vacío donde se fabrican esas muestras, ¿no? Entonces vamos, instalamos la muestra y una vez que eso está listo podemos empezar a armar nuestros experimentos alrededor de la fuente de fotones, ¿no? Normalmente los setups experimentales pueden ser muy simples, como el que estoy mostrando acá. Esto lo único que hace es define dos modos ortogonales en polarización, de tal manera que tú a través de uno de ellos puedas enviar un láser y en el otro modo ortogonal puedas coleccionar la luz que ha sido emitida. Normalmente lo que uno también necesita es enfriar, por eso es que esta cámara es un criostato, ¿no? Entonces uno enfría estas muestras digamos, a unos pocos kelvins. Para los experimentos que voy a mostrar hoy, normalmente los teníamos aproximadamente unos 8 kelvins. A ver, ahora, a nosotros nos interesa de que la luz que estamos generando sea una luz cuántica. ¿Y cuál es la primera propiedad que tenemos que estudiar para saber que es luz cuántica y no luz como la que vemos en el día a día? Pues empezamos a hacer experimentos, ¿no? Sí, imagínate si tuvieras un montón de partículas de luz y las mandas a un espejo que refleja la mitad y deja transmitir la otra mitad, y empiezas a detectar en el output de este aparato, ¿no? Como tienes un montón de partículas, tú puedes encontrar coincidencias, puedes detectar al mismo tiempo partículas en ambos detectores a la salida de este beam splitter, es el nombre de esto, ¿no? Pero si tuvieras una sola partícula de luz, si es que has hecho un experimento en el cual has aislado, en vez de tener un montón de partículas, tienes una sola partícula de luz y haces un experimento de este tipo donde la mandas a un espejo semirreflectante y tratas de medir coincidencias, cuando los dos detectores hacen clic a la misma vez, si tienes una sola partícula de luz, no vas a medir coincidencias, ¿no? Entonces,
Resultados experimentales de ese tipo se ven así. Lo que significa esto es, acá tienes una serie de picos que te indican cuándo has medido coincidencias en este experimento, pero acá al centro, cuando la diferencia del tiempos de detección es cero, es decir, simultáneamente, no existe ese pico. Entonces eso lo que te dice es que al mismo tiempo no estás midiendo una partícula de luz en ambos detectores. En otras palabras, esta data de acá simplemente prueba que estás tratando con luz que es una sola partícula a la vez. Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos. Habíamos dicho antes que necesitamos que sean fotones individuales. Y para los que, obviamente en la audiencia hay gente que no tiene ni idea de lo que estoy hablando y otra gente que es muy experta al respecto. Y bueno, para los que sepan, los que quieran saber acerca de la calidad de la fuente, este parámetro que utilizamos para cuantificar qué tan buen fotón individual es, normalmente medimos en un valor que es alrededor de 3% o algo así. Cuando uno quiere un fotón individual, quiere que este número sea lo más cercano a cero, pero en nuestros experimentos es más o menos alrededor de esta escala, ¿vale? Ahora, esto no termina ahí. También tenemos interés en que no solo podamos hacer una partícula, podamos trabajar con una partícula, sino queremos hacer muchas partículas individuales para incrementar la complejidad de los experimentos. Y luego lo que queremos hacer es interferirlas. Entonces, otra propiedad que nos interesa mucho acerca de la luz no clásica o luz cuántica es su propiedad de interferir y de poder presentar este fenómeno que se llama Hohmann-Mandel, para los que saben de esto un poco. Entonces lo que pasa es lo siguiente, uno se puede imaginar que hay dos fotones que van e interfieren en uno de estos beam splitters que estaba hablando antes, ¿no? Entonces hay cuatro posibilidades que pueden pasar, o los dos toman el mismo camino, o los dos fotones toman diferentes caminos, ¿verdad? Entonces, si es que uno está tratando con luz no clásica, lo que resulta de las leyes de la física cuántica es que estos dos últimos casos se cancelan, no existen, no son posibles. Entonces, uno puede medir la calidad de tus partículas en este grado de libertad, que es la indistinguibilidad, haciendo un experimento de este tipo. Haces interferir un par de esas partículas y ves cuántas coincidencias tienes a la salida, y si no tienes ninguna, pues entonces sabes que estás tratando con luz que es de muy alta calidad. Y en nuestro caso, por poner un número otra vez, en este caso el número que quieres es 100% de veces este evento es suprimido. Normalmente nosotros obtenemos esto con éxito un 90% de veces. Para los que estén interesados en saber más detalles acerca de la calidad de la luz cuántica con la que utilizamos, por favor vean las referencias que están acá. Bien, ahora, una vez que tú tienes luz cuántica, luz que puede obedecer las leyes de la física cuántica, que puedes tener superposición en ellas, que puedes tener entrelazamiento en ellas, justamente uno de las propiedades que más te interesa es esta de superposición. Y esta propiedad de superposición ha sido demostrada en varios grados de libertad, ¿no? Sea la polarización o el espacio o inclusive partículas que pueden ser de diferente color al mismo tiempo. Pero hay una propiedad en la que no se había demostrado esta superposición con facilidad hasta hace poco, y esta propiedad es el número de fotones. Entonces, la pregunta acá es, ¿podemos también crear luz que es simultáneamente un número diferente de fotones? Y bueno, normalmente sí se ha podido crear antes, pero este estado cuántico de luz ha sido el resultado de experimentos complejos. Lo que este slide nos está diciendo es que simplemente sí se puede crear este estado, pero es muy difícil hacerlo y logras hacerlo con poca probabilidad de éxito, entonces es muy complicado conseguir algo de este tipo. Pero hasta ahora, porque simplemente no se conocía un aparato en la naturaleza que emita esta clase de estados, ¿no? Bueno, no se conocía hasta ahora, porque resulta que hemos descubierto el año pasado que los quantum dots también pueden emitir esta clase de luz naturalmente. Entonces, hace mucho más fácil todo el trabajo de conseguir esos estados si quieres. Y de eso les voy a hablar ahora, de cómo conseguir esta superposición de número de fotones, pero me pidieron que
después de 20 minutos o algo así de charla, que tomemos una pausa porque en caso alguien tuviera una pregunta a estas alturas, la puede hacer. Entonces, no sé, Jos, si quieres tener un round de preguntas primero o como prefieras. ¿Puedo seguir o pausamos? Acomodamos, claro, nos acomodamos a cómo va la charla, ¿no? No sé si alguien hasta este punto tiene alguna consulta o duda, ¿no? Yo sí tengo una. Y justo estoy viendo, cuando pones que el láser selecciona el dot, lo selecciona, pero no interactúa con el dot, ¿no? Para marcar y poder conectarlo. No entendí muy bien cómo era la conexión de hacer. Vamos, muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Vamos a volver un montón. Por acá. Claro, Vale. Sí, no interactúa. El propósito de esta parte no es que tú realmente, cuando pones el láser verde, no quieres interactuar con el quantum dot en lo absoluto. El propósito de prender el láser verde, si me preguntabas por ese, es claro. de cambiar las propiedades químicas del Del sustrato, sí. No es para hacerle nada al quantum dot. ya. ¿Tú pensabas que el láser verde Claro, o era? sea, o lo excitaba o que lo ponía en un estado, porque también puedes ponerlo en un estado Por más. supuesto que en realidad lo va a hacer. Sin embargo, en esta parte del experimento no estás prestando atención a la respuesta del quantum dot en lo absoluto. Ya, En este experimento solo quieres cambiar las ya, propiedades del polímero. ya. Y la otra es, ya, tú dijiste que eso lo haces para después conectarlo ahí, o sea, poder poner, o sea, en la figura mostraste como una base donde se podían, ¿no? O te entendí mal, que se podían conectar ahí en estas estructuras. Sí, a ver, quizás te refieres a esta imagen de acá. Claro, A lo que iba es que lo que pasa es lo siguiente. Tú puedes hacer una estructura de este tipo, que es un pilar, un solo pilar alrededor del quantum dot. Y lo que has hecho con eso es crear una cavidad alrededor del átomo. Entonces, puedes utilizar una serie de fenómenos como, no sé, puedes hacer la fuente mucho más eficiente y cosas de este tipo. Pero hay otro propósito por el cual hacemos estructuras de esta forma, y ese propósito es que nosotros queremos poner un campo eléctrico alrededor del quantum dot. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pones un campo eléctrico alrededor del quantum dot? Entonces tienes que conectarlo entre electrodos, ¿verdad? Y la forma de hacer eso es simplemente cambiar la estructura. Ya no es un pilar aislado, sino es una estructura de este tipo, es una cruz, una X más grande, donde la cavidad aún está definida ahí en la parte donde se intersectan estas barras, en la parte central de la cruz, pero tú tienes una estructura más grande alrededor, donde ya no tienes tantos problemas de, no sé, ponerla junto. Si ves acá también hay una mesa gigante, ¿no? Entonces esta cosa de acá tiene como que 100 micrómetros de tamaño, por ejemplo, y eso ya es grande. 100 micrómetros ya puedes tú venir con un cable y hacer una conexión ahí sin problemas, ¿no? Porque si no, no puedes hacer la conexión a un pilar aislado que solamente es de 3 micrómetros de tamaño. Es una cuestión lo que me parecía raro, sí. que se pueda Ah, conectar. Ya, bueno, gracias. No sé si alguien tiene una consulta adicional. Pancho tiene que hacer preguntas eventualmente. Pancho, está por ahí todavía, Pancho se ha ido a abrir la puerta acá. No, estoy acá, pero no tengo preguntas. Vale, vale. Bueno, entonces, continuemos. Entonces, no hay preguntas por el momento, le dejamos las preguntas al final. Vale, vale. ¿Dónde está? Muy bien. Entonces, explicamos cómo se generan las superposiciones de número de fotones. Lo que tenemos que recordar acá es que estamos tratando con un sistema atómico que sucede que está acoplado a una cavidad, ¿no? Y lo que sí sabemos es que, y es fácil de entender cómo es que un sistema atómico puede estar en una superposición cuántica de sus diferentes estados atómicos, como por ejemplo estar en su estado base o en su estado excitado. Entonces, a través del proceso a través de fluorescencia, spontaneous emission, de emisión espontánea, si es que tu átomo estaba en el estado excitado, pues a través de emisión espontánea, eventualmente vas a tener este fotón emitido, ¿verdad? Pero si tu átomo estaba
en el estado base y no estaba excitado, no hay forma de que puedas obtener un fotón. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si es que el átomo está en una superposición cuántica de estar excitado y no excitado? Si esperas lo suficiente para que el proceso de emisión espontánea termine, la luz que ha sido emitida es también una superposición cuántica de número de fotones, ¿sí o no? Y puesto de esta manera, en realidad suena bastante, la respuesta suena bastante, parece bastante simple y uno diría sí, sí tiene que estar obviamente la luz emitida por transición, básicamente, en una superposición de número de fotones. Pero el problema es que esto es algo conceptual, pero hacerlo en el laboratorio es muy complicado porque tienes que reducir un montón cualquier clase de ruido o de coherencia que pueda sufrir tu átomo. Entonces, felizmente con los samples, las muestras que se pudo construir en el grupo donde estaba en París, todos estos ruidos fueron reducidos y conseguimos lograr esto. Es un estado que en realidad se pudo haber hecho hace 2 décadas, qué sé yo, cuando se empezaron a estudiar quantum dots, pero que no fueron demostrados hasta solamente el año pasado, porque tenías que reducir un montón toda la clase de ruidos que causa de coherencia en el estado del átomo. Y nosotros podemos hacer un experimento para evaluar esto, ¿no? Porque tenemos un átomo, es el átomo en el quantum dot en estas estructuras que ya he descrito antes. Y podemos nosotros tener una superposición cuántica de los grados de libertad atómicos porque, por ejemplo, cuando pampeamos este átomo con un láser que tiene la misma longitud de onda que los fotones que son emitidos, uno observa estas oscilaciones de Rabi. Y entonces, estoy siendo un poco técnico para alguna gente, para algunos que no saben de qué estoy hablando, pero eventualmente si es que algo es confuso me pueden preguntar más, pero otros sí les queda muy claro qué son oscilaciones de Rabi y por qué el átomo puede oscilar entre estar excitado y no excitado. Pero la idea de este slide es de que esto es una prueba de que tenemos un átomo al que podemos conducirlo de forma resonante. Es lo que necesitamos para ponerlo en su proposición de estado base y excitado. Bueno, de hecho, acá, lo que estoy poniendo aquí para los que saben de fuentes individuales, este número de 7.7 megahercios detectados, o sea, 7.7 millones de fotones detectados por segundo, es bastante interesante porque lo que también te está diciendo es que estas fuentes son muy eficientes. Y ahora, bueno, esta data que estoy mostrando acá es data tomada hace 2 años posiblemente. A estas alturas, no solamente el grupo en el que estaba en París, sino otros grupos también como en China y otros lugares, han incrementado mucho más la eficiencia de esta clase de fuentes. Entonces, respecto a eficiencia, el estado del arte es tal que ya muy recientemente inclusive se ha creado una fuente de fotones con probabilidades altísimas que más del 50% de veces que tú mandas un pulso láser, puedes tener tú un fotón individual de alta calidad en una fibra que puedes utilizar para tu experimento. Entonces, este número nada más es para decir, estas fuentes de estado sólido son realmente muy prometedoras y muy eficientes. Bien, entonces vamos a tratar de averiguar si es que es posible que la luz pueda ponerse en una superposición cuántica de vacío y de un fotón individual. ¿Cómo hacemos esto? Lo que podemos hacer es interferir la luz. Siempre la luz se le puede poner a interferencia, ¿no? Entonces, lo que recordamos que es lo que pasa cuando se interfieren 2 fotones individuales en un beam splitter, lo que sucede es este efecto Hahnemann, lo que describí antes, que solamente al output de este beam splitter los 2 fotones tienen que salir por el mismo lado, ¿verdad? Pero haciendo el mismo experimento, si es que el estado en el input no es un fotón individual, sino es una superposición, pues uno encuentra que algunas mediciones que puedes hacer en el output de este beam splitter es sensible al hecho de que tu estado inicial tenga coherencia en el grado de libertad del número de fotones.
Vamos a ver. Por ejemplo, si es que uno mide simplemente el mean photon number a la salida de este beam splitter, resulta que este mean photon number, el número promedio de fotones, oscila, tiene oscilaciones normalmente están relacionadas a coherencia en algún grado de libertad, y estas oscilaciones tienen información acerca de la coherencia en este grado de libertad, que es el número de fotones. Entonces, a través de un experimento de este tipo, si es que uno puede medir estas oscilaciones en la salida de este beam splitter, tú puedes ver si es que tienes una superposición en número de fotones o no. Y lo que tienes que hacer en el experimento es cuando estás tú preparando tu quantum dot en una superposición de estado base o estado excitado, tú puedes tunear qué tanto, dónde estás en esa superposición, simplemente haciendo el experimento, driving your system, es simplemente preparando el estado en algún lugar de las oscilaciones de Rabi. Esos son algunos resultados experimentales que nos dicen que si es que tú preparas tu quantum dot en, digamos, con mucho vacío, prácticamente en el estado base, o con casi nada de vacío en el estado más excitado, pues algunos cálculos que puedes hacer donde predices que debes ver estas oscilaciones, pues las ves. Y esta data está, básicamente lo que nos está diciendo es que estamos probando que la luz que utilizamos es una superposición de número de fotones. Y acá va a haber un slide que es inclusive más confusa, que no nos importa mucho entender los detalles, todos los parámetros que aparecen en detalle, pero lo que quiero decir acá es que hay otros grados de libertad también de la luz que tú puedes variar, como la cantidad de vacío que hay en el estado de superposición o la indistinguibilidad del fotón individual. Por ejemplo, puedes jugar tú con la polarización de los fotones que interfieren y puedes hacerlos ortogonales si quieres. Una serie de parámetros que puedes tener. Y lo que eso te permite, sin entender muy bien cuáles son esos parámetros, simplemente puedes hacer unos experimentos que te permiten saber qué tanta pureza tienes en este grado de libertad, ¿no? Porque hace un momento estaba escribiendo los estados como una suma, como un estado puro, pero estados puros no existen en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, a través de esos experimentos tú puedes poner un número de qué tan puro esto está en el grado de libertad del photon number. Bueno, y en nuestro caso es un número bastante alto, es casi no 100%, pero un 96 y algo por ciento. Y otra clase de estados que también se puede generar, si es que tú, si tú llevas tu átomo y lo excitas con pulsos de 2pi, joder, no todo el mundo entiende de qué se trata esto. A lo largo de las oscilaciones de Rabi, puedes también generar otra clase de estados interesantes. Por ejemplo, si es que tú estás llevando tu átomo y tratas de darle toda una rotación completa, resulta que el estado fotónico que se genera en este punto, 2pi, los que quieren saber más de esto, discutimos en detalle después, puede ser más interesante porque puede ser un estado en el que inclusive puede emitir más 2 fotones que un fotón. Y señales o evidencia de estados de este tipo es que cuando uno hace esta medición que estaba hablando antes, estas G2, estas medidas de G2, la G2 que obtiene, muy al contrario de la G2 de un fotón individual que es casi cero, es más bien una G2 que tiene un valor muy grande. Entonces, lo que esto significa es que también el quantum dot puede emitir no solo una superposición cuántica de vacío y de fotón individual, pero también una superposición de 2 fotones. Y esto es lo que esta data nos está diciendo. Acá hay unos cálculos teóricos que te dice que si es que tienes un estado que contiene vacío, un fotón y 2 fotones, bueno, puedes hacer unos experimentos que pueden medir cuánto de 2 fotones tienes. Y para nosotros es interesante la luz que se emite en este momento porque lo que nos dice este slide de acá es que esta luz emitida es en realidad el estado se parece
inclusive a otros estados de interés en la comunidad, como estos llamados estados de gato de Schrödinger. Entonces, el quantum dot no solo emite fotones individuales, también emite superposiciones de vacío y fotón individual, y también puede emitir un estado que numéricamente es similar a un pequeño gato de Schrödinger. Si es que gustan tener más detalles de todo esto, por favor pueden ver esta referencia de el año pasado. Bien, entonces, ahora, para hablar de las aplicaciones de estos tipos de luz que generamos. Lo que queremos hacer ahora es combinar el poder crear fuentes de luz no clásica con estado sólido y encontrar sus aplicaciones en tecnologías cuánticas, como en computación cuántica y en simulación cuántica, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer para lograr esto es incrementar la complejidad del experimento, ¿no? Normalmente todo lo que he escrito hasta ahora lo que te permite es eventualmente tener una fibra óptica con luz dentro de ella, que tiene las propiedades que hemos discutido. Pero ahora lo que tú quieres para incrementar la complejidad del experimento es pues tener un montón de estas fibras ópticas con un montón de estos estados de luz que tú puedas luego manipular, puedas interferir o puedas medir o puedas hacer algo con ellos. Y una forma de lograrla es con un experimento de este tipo. Lo que estamos viendo acá es una serie de elementos activos que controlan en el tiempo la polarización de la luz que recibe. Entonces, lo que sucede en este protocolo es que tú tienes un montón de, digamos, fotones individuales, si quieres, que van por este lado, llegan a estos moduladores que son IOMs, moduladores que utilizan el efecto electro-óptico, y entonces van cambiando la polarización de los diferentes fotones que llegan, ¿no? Y luego cuando uno utiliza estos elementos ópticos que son sensibles a la polarización, de tal manera que una polarización transmite, otra polarización refleja. Uno se puede imaginar que utilizando muchos de esos elementos que van cambiando conforme pasa el tiempo, la polarización de los fotones que van llegando y los va mandando a diferentes lugares, lo que uno puede generar al final es que puedes transformar todo un tren que tuvo un montón de fotones individuales que estaban todos en el mismo modo espacial, pero en diferentes modos temporales, y ahora los has transformado, los has redirigido activamente a diferentes modos espaciales, pero todos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, de esta forma, si es que uno tiene una eficiencia muy alta al momento de generar estos fotones, uno puede de forma eficiente también generar muchas fuentes del mismo tipo, que es lo que realmente necesitas cuando quieres incrementar la complejidad de tu experimento, porque uno se puede imaginar que después de esto, lo que puedes hacer es meter esa luz, digamos, a un chip óptico y esos fotones van a seguir diferentes caminos y van a interferir entre sí. A través de su interferencia tú puedes realizar ciertas mediciones y coleccionar estadística que la idea es coleccionar siempre estadística que no pueda ser explicada con física estándar, con física clásica, y esta es una manera de hacerlo. Entonces, una primera implementación de esta idea es también la que hicimos hace un par de años, donde una versión más pequeña, acá vemos como muchos moduladores, una versión más pequeña de esa se muestra acá, en la que empezamos todos acá con la fuente de fotones individuales. Los enviamos a este router activo y eventualmente terminamos entonces con los fotones en diferentes inputs que se ingresan a un chip, a un circuito óptico escrito, en este caso, escrito con láser. Y en este chip es en donde pasa toda la información codificada en los grados de libertad de la luz, es manipulada y bueno, es decir, el proceso de información es computación, entonces acá es donde se da el acto de la computación cuántica y eventualmente, claro, es conectado a una serie de detectores donde podemos tener acceso a la estadística generada a través de la interferencia de los fotones que llegan. Estos números que estoy poniendo acá simplemente nos dicen otra vez los fotones, las fuentes de fotones individuales de quantum dot son buenas porque te permiten crear incluso fuentes de muchos fotones a buenos
rates, a buenas frecuencias. Tú puedes detectar estos 3 fotones simultáneamente a buenas frecuencias. Para un experimental esto es importante porque no quieres pasártela esperando mucho hasta que puedas detectar esos eventos de interés. Y por ejemplo, acá un poco de data de lo que pasa. Acá lo que estamos viendo es que en el eje X simplemente tenemos una serie de eventos que significa, por ejemplo, este 300, 003 y tanta cosa, simplemente nos está diciendo cuando tengo 3 fotones que salen del mismo output, en un output, en otro output o en otro output, o todas las configuraciones que pueden pasar a la salida de este circuito, ¿no? A veces tengo un fotón en uno de los outputs y 2 fotones en el otro output y así. Coleccionando toda esta estadística, uno puede diferenciar si es que estás haciendo, en este caso, una instancia simple de computación clásica o computación cuántica. Entonces, otra vez, más detalles sobre este experimento lo pueden encontrar en esta referencia si están interesados. Bien. Otra aplicación es, ya hemos hablado de fotones individuales que interfieren y tienen su proposición, ¿no? Pero también estábamos interesados en conseguir entrelazamiento entre los grados de libertad de estos fotones. Entonces, una forma de hacerlo conceptualmente es, por ejemplo, enviar todos estos fotones individuales que son emitidos por tu fuente y meterlos a una especie de loop, de tal manera que una vez que entra un fotón a ese loop, está sincronizado de una forma en la que cuando está a punto de llegar a esta parte común, se encuentra con el siguiente fotón e interfieren. Y a través de esta interferencia, tú puedes lograr entrelazar sus grados de libertad. Puedes escoger diferentes grados de libertad. En nuestro caso, escogemos la polarización y como implementamos esta idea es con un setup más o menos de este tipo. Acá tenemos otra vez el criostato, donde dentro está el quantum dot, que está emitiendo fotones individuales. Son coleccionados a través de esta fibra, son dirigidos por acá, y entonces entran a este loop, que está definido por este elemento polarizador. Deja pasar parte de la luz, sigue esta trayectoria, y luego cuando vuelve acá, parte transmite y parte sigue siendo reflejada. Entonces, esto está implementando el concepto donde tienes un loop con una puerta lógica en el grado de libertad de la polarización. Y a la salida del loop, jugando un poco con algunos elementos activos, prendiendo, apagando este loop, por decirlo así, a la salida consigues un estado entrelazado que bueno, se llaman linear cluster states, que lo que es una clase de estados que es importante para computación cuántica. Y para los que saben bastante de esto, de repente se están preguntando si uno puede hacer otra clase de cluster state que no son linear cluster states, sino son cluster states en más dimensiones, y la respuesta es sí. Uno puede imaginarse meter este loop dentro de otros loops y de esta forma crear estados entrelazados que son más interesantes que inclusive que los linear cluster states. Entonces, acá un poco de data que básicamente nos está diciendo que el protocolo funciona, que estamos generando este linear cluster state con un número de diferentes fotones, a veces 2, a veces 3 o más y así. Y lo que es interesante de este protocolo en particular es que en realidad es muy eficiente en cuanto a recursos, en cuanto a hardware, porque no tienes que utilizar muchas puertas lógicas ni nada, simplemente un loop. Y todo el trabajo que decide cuántos fotones tú entrelazas en este linear cluster state es puesto en manipulación electrónica acá con este elemento que es otro IOM. Tú manipulas, decides cuántos fotones mandas, si 2 o 3, y eso te permite eventualmente decidir cuántos fotones van a estar entrelazados en su polarización. Bien, entonces, esas son algunas de las aplicaciones de luz no clásica, ¿no? La mayoría de estos resultados han sido obtenidos en Francia, donde estuve los últimos 3 años, pero ahora estoy en un nuevo lugar. Entonces, la idea es poder, uno, reproducir y mejorar todos estos resultados e implementarlos ahora donde estoy. Y parte del trabajo, y entre las últimas cosas que les voy a decir, es justamente eso, que ahora
Lo que antes era más fácil hacer porque había un montón de equipo en el laboratorio, por ejemplo, que ya estaba a disponibilidad y podías utilizarlo. Ahora el trabajo es un poco más duro porque hay que implementar el laboratorio desde cero. Entonces, esa es una imagen del laboratorio donde tenemos instaladas estas mesas con lo que vemos acá. Esto de acá va a ser el criostato que eventualmente va a poner las fuentes a unos 8, 4, no sé cuántos kelvins. Y en realidad llegué un poco tarde porque no tomé la foto cuando estas mesas no estaban ahí. De hecho, las mesas han sido puestas hasta hace un mes y medio o algo así. Y este laboratorio ahora lo estamos armando desde cero. Entonces, para mí es muy emocionante poder eventualmente llegar a tener los resultados, por ejemplo, que ya estaba acostumbrado a obtenerlos, pero desde empezar en unas condiciones en las que solamente tienes paredes y vas implementando todo desde el inicio, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo recientemente estos días es empezar construyendo nuestros setups. Y acá una de las primeras imágenes de los setups que vamos construyendo. Y bueno, nos va a tomar todavía un tiempo para poder reproducir los mismos resultados que ya he obtenido en otro lugar, pero seguro que va a ser mucho más gratificante llegar a ello después de haber trabajado desde cero completamente. Y en realidad con eso yo termino mi charla y les agradezco por su atención. Si tienen preguntas, por favor. Y siempre tengo que recordar, agradecer el financiamiento de la acción Marie Curie, que me financió por los años de postdoc que hice en Francia. Bueno, y con eso muchas gracias. Ok. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta del público? Si es que por ahí la tienen. Pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat para esto. Yo tengo preguntas, ¿puedo preguntar antes? Sí. ¿O van a leer las preguntas? Antes. ¿Puedo? Sí, sí. Ya. Juan Carlos, hay dos preguntas que tengo. A ver, empiezo por la primera, que es donde muestras la superposición, donde hay el lambda. El lambda tiene que ser 1, ¿no? Para que el psi, que es superposición de estado base, estado cero fotones, un fotón. ¿Podemos ver la transparencia? ¿No? Sí, estaba tratando de ir otra vez. Ahora sí la ves, ¿verdad? Más atrás. Es decir, ya estoy compartiendo otra vez y lo que me estás preguntando está... ¿Qué quieres ver el lambda? Allá más adelante hay uno con el lambda, psi, psi. Hay más atrás, porque el lambda... Acá. El lambda solo con el lambda diagnostican que tienen efectivamente la superposición que está arriba del psi. Así es. Y tan unívocamente es la cosa, o sea, en el patrón de interferencia aparece el V y el V depende del lambda. Sí. Ok. Ese es todo el diagnóstico, ahí ya es unívoco, no hay otra posibilidad de tener uno parecido si no es por ese lambda igual 1. ¿No? Creo que no estoy entonces entendiendo tu pregunta. ¿Tú quieres saber cómo sabemos si es que es un estado puro o mixto? No. ¿Cómo es? Porque lo que quieren es diagnosticar que efectivamente han creado una superposición de 0 y 1. Sí. Eso lo han traducido en el estado ρS, que tiene lambda psi psi más 1 menos lambda diagonal P0 P1. Sí, esto. Y al final se quedan con que cuando lambda es, digamos, 1, ustedes tienen 0.90 y algo. Cuando lambda está cerca de 1, ese es su diagnóstico de que efectivamente han creado el psi, ¿no? Sí. Mi duda era si eso es suficiente diagnóstico. Ok. Suficiente diagnóstico. A ver, lo que pasa es que uno quiere saber si es que tiene su proposición de 0 y 1, ¿no? Entonces, si es que no, ¿cómo respondemos esto? Si es que no tuvieras tú una superposición de 0 y 1, ¿vale? El experimento te daría otro resultado.
Entonces, no sé, no estoy muy seguro cómo responder tu pregunta, pero No, mi pregunta es más, digamos, básica. O sea, ¿cómo sé que es realmente el C00 más C11? O sea, yo tendría que diagnosticar el C0 y el C1. ya, ¿cómo sabes que no tiene más términos, por ejemplo, o cosas de este tipo? ¿No? O que tienes valores diferentes de C0 y de C1. Ok. Tú puedes medir. Ah, ya, ok. Mira, esta ecuación que hice acá. La visibilidad es proporcional al vacío. ¿Ya? Ya, bueno, este P0 en realidad, el vacío es el cuadrado de C0, digamos así. ¿Ya? Entonces, midiendo la visibilidad de la oscilación que aparece acá Mm, y tuneando los otros parámetros que puedes en el experimento, como por ejemplo la indistinguibilidad, que es este valor M que está escrito ahí, ¿ya? tú puedes empezar a asignar números entre visibilidad y P0, pero P0 está relacionado con este coeficiente C0 que estabas mencionando ahí. Entonces, si tu pregunta es, ¿cómo sé cuál es el coeficiente? ¿Cómo sé cuál es C0? Sí, Haces una serie de experimentos donde varías otros parámetros que controlas, como la indistinguibilidad, ya. y ya puedes, de hecho eso es lo que estaba, déjame ver si encuentro el slide. Lo que Pero estamos, no puedes hacer, digamos, porque ese C0 más C11, eso es equivalente a que tengas polarización H y V, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tienes dos estados. sí, Ya. Si tuvieras polarización, harías Stokes para determinar los parámetros C0 sí. y C1. Acá no están haciendo algo equivalente a Stokes. Un poco, sí. No, lo equivalente y lo que tiene en común con eso es que estamos accediendo a información de la matriz densidad de este grado de libertad. Lo que no estamos haciendo, sin embargo, es acceder a toda la información que hay ahí. Por ejemplo, en el estado de C0, 0 más C1, 1, también hay fases involucradas ahí, Ajá. ¿verdad? Entonces tú cuando mides los parámetros de Stokes, tú mides todo, mides las poblaciones y las fases de esos coeficientes. Las Ajá. fases es algo a lo cual no tenemos acceso. ¿Okay? Ah, ya. Si eso está relacionado a tu pregunta, no podemos medir todo. Lo que sí podemos medir, sin embargo, son las amplitudes. Entonces, Ya, por ejemplo, eso es algo que también hemos dicho en el paper que estaba mostrando ahí como referencia. ya. Lo que pasa es que las amplitudes están relacionadas a este parámetro lambda que estoy Ajá. escribiendo acá. Ya. Las amplitudes, porque si varías la fase, la pureza no está cambiando, ¿verdad? Ujú. Claro. Entonces, no tenemos acceso a toda la información del estado, Ya. pero de momento esta visibilidad nos indica qué tan puro es. No Sí, nos sí, dice eso la sí. fase de tu estado, pero sí nos indica qué tan puro es. Sí. Ya. Ok. Ya. Y la otra pregunta es en la parte donde hacen entanglement de polarización, ¿no? Sí, Eso no lo he entendido bien. ¿Cómo se logra ese entanglement? O sea, ahí claro. no hay, los métodos tradicionales por interacción no lineal, ahí hay un proceso físico. Pero aquí parece que nada más por Sí. ajustar los tiempos ya se entrelazan las polarizaciones. Sí. A ver, vamos a ver cómo respondemos esto. Sí, para que entrelaces algo que no estaba entrelazado, necesitas una puerta lógica y necesitas normalmente una interacción no lineal, ¿verdad? Ajá. Ya. Ahora, lo que pasa es que esto es una interacción no lineal, pero basada en medición, measurement induced non-linearity. Esto es, te voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hacen las puertas lógicas normalmente? Olvidémonos de esta imagen que está acá. ¿Cómo se Ya. hacen las puertas lógicas en el grado de polarización que han sido demostradas varias veces? Estas no linealidades se consiguen haciendo post-selection, ¿verdad? Ya. Entonces, uno, no sé, puede ser el grado de libertad mismo, la polarización, pero normalmente uno utiliza la interferencia de los fotones y luego, a través de post-selection, tú estás seleccionando un subset de todo lo que sucede en tu experimento, de tal manera que en ese espacio el grado de libertad de interés se entrelaza. Entonces, esto es algo que pasa normalmente. Un ejemplo muy simple de esto es como, por supuesto, hay muchos problemas con esto, no es algo escalable, no es algo que pueda, de esta forma no puedo entrelazar yo realmente 100 o 1000 fotones porque
la probabilidad de éxito siempre se va haciendo más y más pequeña si es que uno utiliza elementos de óptica lineal de este tipo. Pero, por ejemplo, si quieres crear un estado máximamente entrelazado de Bell, en principio, todo, entre comillas, lo que tienes que hacer es mandar dos fotones polarizados diagonalmente a un beam splitter polarizador y detectar en coincidencia al output de este PBS. Si es que tú detectas en coincidencia y empiezas a medir la polarización al output de este PBS, vas a ver un estado de Bell. Entonces estás entrelazando la polarización de los fotones. Es la forma más simple de lograr que a través con postselección entrelaces los grados de libertad de las partículas que estás utilizando. Y es exactamente lo que estamos haciendo acá, porque estos elementos que ves aquí, EPC y tanta cosa, lo que hacen es controlar la polarización de los fotones que vienen y también, entonces, el fotón que se metió al loop, su polarización es controlada con estos EPCs acá, y lo que uno hace siempre hace que a este PBS, a este Polarizing Beam Splitter, lleguen fotones polarizados en forma diagonal. Entonces, al output van a estar entrelazados y nada, es esta acción que se va repitiendo vez tras otra y es lo que te genera al final una cadena de fotones que están entrelazados en su polarización. Ok. Ya. Gracias. ¿Alguna consulta adicional? ¿Una duda? Una duda, Juan Carlos. Esto que estás tú mostrando, esta última transparencia, entonces, tú decías que después podés poner más loops para poder, no entendí bien esa parte, poder, hacer interactuar de 2, de 3, de 4, ¿por qué después aparecen, ¿no? Esta visibilidad cada vez se hace más, Frecuente. claro, pero se hace cada vez con un error un poco mayor, ¿no? O sea, ¿eso Sí. es porque estás poniendo más loops ahí? O sea, el error se va propagando. No. A ver, también me preguntabas cómo es que seleccionamos cuánta luz ponemos o solamente por qué el error crece mientras ponemos. O sea, ¿cómo selecciona y por qué el error crece? Las dos, vale. La primera, ¿cómo seleccionas? Acá se está dibujando dos fotones que están prendidos, dos fotones que están apagados, por decirlo así, ¿no? O acá 3 o 4. Eso se selecciona utilizando este modulador que está acá. Entonces, eso es un Mach Sender en fibra, ¿ok? Entonces, tú enviando pulsos eléctricos, tú seleccionas que mientras el pulso eléctrico está prendido, digamos, tiene cierto nivel de voltaje, deja pasar la luz. Y cuando mandas otro nivel de voltaje, no deja pasar luz. Entonces, a través de esto, tú seleccionas cuándo sí dejas pasar y cuándo no dejas pasar los fotones que están ahí. Y de esa forma generas el patrón que quieras. Y ejemplos de esos estoy colocándolos acá, ¿no? A veces 2, 3 o 4. Esa es la forma como escoges tú cuántos fotones entran a tu protocolo. Ahora, tu otra pregunta de por qué cuando tienes más fotones el error es grande, lo que pasa es que en realidad el eje vertical de los diferentes grupos de datos que hay acá es diferente. Acá estás simplemente midiendo coincidencias de 2 fotones. Acá estás midiendo coincidencias de 3 fotones. Acá estás midiendo coincidencias de 4 fotones. Y lo que pasa es que medir un solo fotón en primer lugar ya tiene una probabilidad que no es 1. Entonces, medir 4 fotones simultáneamente o en el protocolo más o menos se escala como esta probabilidad a la potencia 4. Y entonces el éxito del protocolo va disminuyendo. Por eso es que tú detectas menos veces estos eventos de 4 fotones detectados. Y eso es la única razón por la cual es más ruidosa, la barra de error es más grande, porque en realidad la cantidad de eventos coleccionados en total es menor. Y por eso es que tiene más error en esta medición. Gracias. No sé si alguien tiene otra consulta.
¿no? Una pregunta. Sí, sí, adelante, Miguel. Lo primero es con respecto a los átomos que emiten los fotones. ¿Cómo excitan la emisión de los átomos en la cavidad? Y la otra viene con la forma de la cavidad, qué tipo de cavidad es. Cuando hacen la construcción de las diferentes capas, esa cavidad, ¿a qué tipo de cavidad se aproxima? Me parece que son planos paralelos. ¿Y cómo es que Claro. ¿Cavidad plano paralela puede mantener un modo? Sí, cómo es que ese plano paralelo mantener un modo, un estado? Sí, sí. ¿Y cómo es que también parte de esos fotones logran transmitirse? Sí, sí, ok. ¿Ya? Ok. Ok, entonces tu primera pregunta era cómo excitamos el átomo. En realidad es un átomo artificial, ¿no? Entonces en realidad son decenas de miles de átomos organizados de esa forma. Pero este átomo artificial lo excitamos ópticamente con láseres resonantes. Es decir, el átomo cuando decae va a emitir un fotón de alguna longitud de onda. Y nosotros lo excitamos mandando pulsos láser con la misma longitud de onda. Ok, entonces son fotones espontáneos. Sí, es emisión espontánea. Bueno, Ya. tú lo excitas con pulsos láseres, pulsos coherentes. Y la respuesta del átomo, sí, a través de emisión espontánea, es darte estos fotones individuales. Bueno, estaba por algún lugar el setup, pero no importa eso. Pero esa es la forma, bueno, ya este setup está bien. Esa es la forma como excitamos el átomo artificial acá, mandando pulsos láseres resonantes. Ahora, tu segunda pregunta es ¿qué tipo de cavidad es? Es una cavidad hecha con solamente elementos planos, ¿sí? En realidad lo que estos elementos son, ¿cómo se dice? Em, Capas de índice de reflexión que va cambiando. ¿Y por qué? Ya, es una buena pregunta. No sé cómo respondértela por qué funciona, pero es decir, a estas escalas, por más que tengas superficies reflectantes planas, a estas escalas se forma este modo de cavidad. ¿Y cuáles son los detalles de estos modos de cavidad? En realidad es bien simple, en TM00, es básicamente un modo gaussiano el que formas. Entonces también puedes tú hacerle algunas cosas a la cavidad para que puedas generar otros modos, pero es básicamente un modo que se puede acoplar con mucha eficiencia a una fibra monomodo también. Es un modo individual. ¿Y tú, me puedes repetir tu tercera pregunta, por favor? Bueno, ¿y cómo es que la reflectividad de porque tienen muchas capas, Sí, sí, sí. la reflectividad es bastante eficiente, alta? Sí. Por ejemplo, ¿Cómo es, el factor cómo de es que se calidad. acopla a la salida? A la salida, ¿cómo es que se puede acoplar a la salida? Vale. Lo que pasa es que, a ver, el factor de calidad de estas cavidades es de los dispositivos que nosotros utilizamos es más o menos de 10.000. Entonces, por más que no estamos utilizando, no es strong coupling o nada de eso, las cavidades tienen cierta interacción con el átomo para mantenerlo en el régimen de weak coupling, de acoplamiento débil, y entonces la luz tiene que salir eventualmente. El láser cuando entra a la cavidad refleja un montón de veces y el fotón cuando es emitido está reflejando y es por eso que inclusive la emisión se acelera y todo, pero esto no pasa por siempre. El espejo en el cual está contenida la luz tiene un menor reflectividad en la parte, es una reflectividad asimétrica. En la parte superior, digamos, por la parte por la cual nosotros estamos observando este pilar, tiene menos reflectividad. Entonces, lo que sucede es que por ese lado se favorece la emisión y eventualmente tiene que salir y se colecciona normalmente por un solo lado.
También hay luz que escapa por el otro lado de la cavidad, pero dada la simetría de las reflectividades, se colecciona mucho más por un solo modo de interés. Ok, gracias. Gracias a ti. Ok. Entonces, creo que quedamos ahí con las preguntas. Alicia, ¿tienes el anuncio del siguiente coloquio? Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, muchas gracias al ponente por una charla muy interesante. Gracias también a todos los que se conectaron hoy. Quisiera invitarlos al coloquio de la próxima semana, que será por Luciano Stucci, titulado Navegar por los aires, análisis físico y biológico del sistema propuesto por Santiago de Cárdenas en el siglo XVII. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Juan Carlos, justo estamos en la serie de exalumnos destacados. Entonces, gracias por acompañarnos este semestre, y el próximo semestre vamos a tener vamos a estar llamando a ustedes, y gracias por conectarte, ¿no? Por contarnos lo que estás haciendo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ok. Esta charla, como las otras, va a estar colgada en el YouTube, en el canal que tenemos de YouTube de los coloquios de física. Los que quieran verla o recomendarla, está abierta al público. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Listo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.